Buenas tardes, niños, ¿cómo están ustedes? En nuestra asignatura, ya que todos cuentan con la guía de aprendizaje en su poder, podemos dar inicio a ella. Nuestro tema es el objetivo, como que vimos en la clase pasada. Una pequeña introducción diciendo que la narración es un mecanismo en el desarrollo de todo ser humano. Niños, intentamos contar a las personas que vean historias, cuentos, narraciones, relatos, y este afán por contar para formar parte de nuestra área. A continuación, en un glosario. Un glosario es como un diccionario, pero el glosario tiene que ver estrictamente con el tema que estamos viendo. En el caso, el tema género narrativo. Entonces, nuestro glosario es una serie de palabras que tienen que ver con género narrativo. Encontramos palabras como descripción, desenlace, diálogo narrativo, narración, narrador, nudo, personaje, tema, tiempo y trama. Estas palabras todo tiene que ver con el género narrativo o la narración. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas palabras que encontramos aquí en el glosario? Pues vamos a copiar nuestra libreta de lenguaje, ¿no? Esas definiciones para que las tengamos muy presentes. Damos vuelta a la página, encontramos la segunda hoja, donde encontramos y vamos a aprender sobre el género narrativo. La definición de género narrativo. Al género narrativo pertenecen todos los textos que tienen como propósito contar, narrar o relatar una historia. Esta historia puede ser real o imaginaria. El género narrativo, características. Estas características son elementos, tema. Dentro de los elementos encontramos el narrador, los personajes, el lugar, el tiempo y las acciones. Dentro de la estructura encontramos inicio, nudo y desenlace. Y el tema es el asunto del cual trata la obra. Cada uno de ellos. Empecemos con los elementos de la narración. En toda la narración distinguimos un narrador, unos personajes, un tiempo, un espacio y unas acciones. Vamos a definir cada uno de ellos. El narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. Los personajes. Hay generalmente uno más importante, es el protagonista. Los demás son secundarios. Casi siempre son seres creados por el autor y por medio de ellos expresa sus ideas. Con sus intervenciones y actuaciones dentro del personaje revelan una norma de conducta, es decir, su carácter. El tiempo. En la narración hace referencia a la duración de la acción. El lugar o espacio es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción. El otro día le comentaba que los lugares pueden ser en espacios abiertos o en espacios cerrados. Los espacios abiertos como el bosque, un campo, una playa. Y un espacio cerrado puede ser dentro de la casa, dentro de una habitación, dentro de un colegio. La acción. Esta está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. Ahora veamos lo que tiene que ver con la estructura de la narración. Su estructura involucra tradicionalmente tres partes o tres tiempos. El primero es el inicio o presentación del relato, en el que se nos presenta y se nos detalla su situación al dar comienzo a la trama. Página. Pasamos a la siguiente. Vamos a ampliarla un poquito para que podamos ver más claramente el contenido de la hoja. La amplié mucho. Está un buen tamaño. Vamos a cuadrar la hojita dentro del tablerito y vamos a empezar a definir lo que es el nudo o compilación. Los personajes son conducidos a una o varias situaciones de complejidad. Se amenaza con la satisfacción o insatisfacción de sus deseos y que replantea los esquemas iniciales en que cada personaje se hallaba.
Dentro del final o desenlace, encontramos que es la parte final en que los conflictos se resuelven de una manera u otra, para bien o para situación de balance. Bueno, otra de las características es el tema de la narración. El tema, es decir, sobre qué habla el texto narrativo. Estos temas suelen ser universales, como por ejemplo el amor, la amistad, la libertad, la justicia, etc. La gran mayoría de los cuentos hablan sobre un tema en concreto. Y si tienes que analizarlo, tienes que prestar atención y averiguar el tema del que habla. Es decir, como les comentaba, de lo que trata la obra, ¿sí? Después seguimos con la descripción en la narración. Alguien o algo por medio de lenguaje o por medio de palabras, explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias, es decir, pintar con palabras. Describir es explicar cómo es un lugar, por ejemplo, una casa, un parque, un edificio, un paisaje o un lugar determinado. Un objeto, por ejemplo, herramientas, utensilios de cocina. O una persona, se puede describir físicamente el color de la piel, la estatura o el color del cabello de una persona. Por ejemplo, es amable, responsable, cariñosa o cariñoso. Para hacer una descripción por medio de adjetivos. Los escritores también utilizan el diálogo para ambientar la narración. Son conversaciones que tienen los personajes de la narración. Cuando escriben un diálogo y su respectivo nombre. Ejemplo, Pedro, hola mamá, ¿cómo estás? Hijo, ¿cómo te va? Pedro, deseo decirte que te quiero mucho. Bueno, estos son en términos generales las características del género narrativo y de las herramientas que utiliza un escritor para realizar su obra narrativa, el diálogo y la narración. Ahora vamos a ver un ejercicio con la lectura a Rufo y Petete. Este cuento fue escrito por Lolo Rico y Carlos Fabrietti. El cuento dice así: Zorro, de todos muy conocido, se disponía a iniciar su lección. Rufo, el más pequeño búho, el pequeño búho, llegó dispuesto a aprender cosas nuevas. ¿Cuál sería su disgusto al darse cuenta que no veía bien para nada? No veía bien nada de lo que su profesor escribía en el tablero, y se abría mucho los ojos, la luz del sol lo deslumbraba. Con Topete, el pequeño topo, su compañero de clase, comentaron que ninguno de los dos veía bien, por eso estaban tan tristes. El profesor Solí escuchó la conversación de los amigos y sugirió: ¿por qué no van a ver al doctor Búho? Él es oculista y seguramente podrá ayudarlo. Buena idea, exclamó Rufo con entusiasmo. Es pariente mío y nos atenderá muy bien. Vamos, Topete. El doctor Búho recibió muy bien a los dos pequeños, quien vivía en el tronco. Desplegó uno de sus carteles llenos de letras de distintos tamaños que utilizan los oculistas y lo hizo leer en voz alta. Su vista es normal, les dijo. Por fin. Lo que pasa es que tú, Topete, estás acostumbrado a vivir bajo tierra y no necesitas mucha luz para ver. Y tú, Rufo, eres un búho como yo. Nuestros ojos están preparados para de noche y la luz del sol nos deslumbra. Tomen estas gafas de sol. Al día siguiente, Rufo y Topete fueron al colegio con sus gafas nuevas y desde aquel día no tuvieron ningún problema para seguir las interesantísimas lecciones del profesor Zorro. Como les decía, Lolo y Zorro. Bueno, ahora al final de esta lectura que ustedes van a hacer nuevamente en casa, van a completar la siguiente ficha que a continuación presenta en la siguiente página para verla con más claridad. Dentro de este cuadro, lo que se les
El título de la copia, allá lo escriben en casa. ¿Quiénes son los autores de este pequeño cuento? Colocan acá en esta parte de la tabla. Los personajes principales también los van a colocar en este espacio. Otros personajes que se presentan aquí. Lugar donde se desarrolla la acción lo van a colocar acá. La enseñanza que deja lectura de este cuento la van a colocar. Recordemos que la moraleja es la enseñanza que nos deja un cuento. Entonces, vamos a seguir y dice: reconozco los personajes que intervienen en el texto, escribo sus nombres. Encuentran 3 dibujitos o 3 imágenes y debajo en la línea escribir quién es cada personaje dentro de la obra. Después van a contestar las siguientes preguntas dentro de la guía, ahí mismo en la guía. ¿Cuál eran Rufo y Topete? La primera pregunta. La segunda, ¿cómo se resolvió el problema que tenían Rufo y Topete? La tercera, van a escribir 2 características de Rufo y 2 características. Quiere decir que recuerden usar los adjetivos. El cuarto punto dice: completo la ficha médica del personaje. Este es el que acabamos de leer. Paciente, el nombre de este joven que está aquí, por qué consultó al médico, motivo de la consulta, lo van a escribir en este espacio. El diagnóstico que le dio el doctor, lo van a escribir en este espacio. Y la fórmula médica que les recetó, lo van a escribir en este espacio. Ahora van a encontrar una serie de preguntas de comprensión lectora. Entonces dice que encierra la respuesta correcta. Aquí oftalmólogo, pediatra u odontólogo. Van a escoger cuál de estos que está aquí fue el especialista que atendió a Rufo y a Topete. En el punto 6 dice: subrayo la respuesta correcta argumentando en mi cuaderno. Van a subrayarlas aquí y argumentan en la libreta. El oftalmólogo le formuló gafas a Rufo y Topete porque van a escoger la opción correcta entre A, B y C, porque tenían desviados los ojos, porque la luz del sol le afectaba su visión o porque no veían bien de lejos. Encontramos después la pregunta 7, las gafas para el sol le permitían tener una vida normal a Rufo y Topete porque Alex es nocturna. Pasamos la página y vamos a encontrar otra actividad que, oh sorpresa, es Hansel y Gretel, el cuento que vimos en la clase pasada. Van a hacer otra lectura del cuento de Hansel y Gretel. Van a colorear esta imagen tan bonita. Y vamos a realizar una pequeña evaluación de lo que nosotros aprendimos. Dice título del cuento, autores, personajes principales, otros personajes, lugar donde se desarrolla la acción y la enseñanza que nos deja el cuento. Bueno, niños, vamos a ir rapidito porque el tiempo se nos está acabando. Aquí encontramos otra actividad. Se fue mi cámara y volvió. Está fallando el internet. Actividad. Y va. Vamos a ver. Ahora seguimos la clase por medio del WhatsApp para ampliar. Vamos a dejar hasta aquí